Mi esposo me dijo, fue un error tener un hijo contigo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. El hombre que yo amaba se arrepentía de tener una hija conmigo. Hola, mi nombre es Ana, soy madre de una hermosa niña, ella es mi adoración y mi motor para salir adelante. Les contaré mi historia. El padre de mi hija nos dejó cuando yo estaba embarazada, me dijo que no estaba seguro de ser padre y simplemente huyó. Años más tarde me pide que regresemos y que quiere recuperar a su familia. Les daré un poco de contexto. El padre de mi hija y yo nos conocimos en una fiesta de la universidad, él estudiaba administración de empresas, y yo, contabilidad. Al año de conocernos nos hicimos novios, fuimos felices durante todo ese tiempo. Cuando nos graduamos de la universidad y ya teniendo 4 años de relación, él me convenció de formar una familia juntos. Él deseaba tener hijos conmigo, yo en ese entonces me sentía insegura sobre el hecho de ser madre, así que decliné, le dije que aún éramos muy jóvenes, que primero debíamos tener estabilidad económica antes de formar una familia, además que tener un hijo implica mucha responsabilidad. Él lo tomó de buena manera, me dio la razón, pero en cada oportunidad siempre sacaba el tema. Pasaron los meses y ambos conseguimos buenos trabajos, así que decidimos mudarnos juntos. Ambos asumimos los gastos de la casa y con el tiempo nos fuimos estabilizando económicamente. Poco después él me pidió matrimonio y terminamos casándonos en una ceremonia pequeña pero bonita. Un día volvimos a tocar el tema de los hijos, él nuevamente me insistía en que ya era hora de embarazarnos, yo aún tenía dudas. Pero como ya estábamos económicamente estables, decidí aceptar luego de varios días de discusión. Poco después de dejar los anticonceptivos quedé embarazada, con la noticia mi esposo se sentía feliz, yo tenía sentimientos encontrados, tenía miedo, alegría. Es que mi embarazo fue un poco traumático, sufrí de hiperémesis gravídica, lo cual me hizo bajar demasiado de peso. Tuve que ser hospitalizada. Antes del embarazo yo pesaba 62 kilos y durante el primer trimestre del embarazo llegué a pesar 54 kilos. Fueron días horribles porque no toleraba ni siquiera el agua a pesar de recibir tratamiento para los vómitos. Durante esta etapa vi cómo mi esposo comenzó a ser indiferente conmigo, siempre ponía excusas para no ir a visitarme en el hospital. Me sentía muy mal no solo porque pensé que mi hija sería perjudicada por culpa de esta enfermedad, sino también porque en ese momento deseaba tanto el apoyo de mi esposo, pero a él no le importaba. Debo aclarar que durante mi hospitalización sí conté con el apoyo de mis padres. Cuando entré al segundo trimestre del embarazo, la hiperémesis gravídica se dio, y por fin pude alimentarme correctamente. Los doctores me dieron el alta médica y pude regresar a mi casa. Debo aclarar que en el proceso del alta tampoco conté con el apoyo de mi esposo, a pesar de haber sido un día no laborable. Mis papás fueron quienes me ayudaron, y cuando llegamos a mi casa encontramos a mi esposo viendo Netflix. Él apenas vio a mis padres, se asustó, apagó el televisor, y fue a recibirnos a la entrada de la casa, realmente se vio muy patético. Cuando mi papá le pidió que me cuidara por el resto del embarazo, mi esposo asintió y le dijo que no se preocupara, que ahora que yo estaría en casa, él me cuidaría. Después de que almorzáramos todos juntos, mis papás regresaron a su casa, y mi esposo simplemente volvió a ver la televisión. Yo estaba muy cansada y me fui a mi habitación para descansar. Al día siguiente cuando fui a la cocina, vi que los platos y cubiertos estaban todavía sucios en el lavabo, tuve que lavarlos, y luego de eso preparar el desayuno. Varias horas después mi esposo se levantó. Supuestamente él me apoyaría, sin embargo, terminé yo atendiéndolo a él. Lo dejé pasar, no reclamé, aunque sí me sentía dolida, pero no quería discutir con él. Poco después regresé a trabajar, y todo marchaba bien en el trabajo, pero en mi vida personal todo mal. Mi esposo me prestaba poca atención, ya no compartíamos momentos juntos, ya no dormíamos en la misma habitación. La verdad esta situación me ponía muy mal. Faltando una semana para mi fecha de parto, mi esposo me dijo que teníamos que conversar sobre algo serio, esto me asustó. Él me dijo que ya no se sentía bien a mi lado, que dejó de amarme hace tiempo, y que por lo tanto ya no quiere compartir su vida a mi lado. Luego me extendió los papeles de divorcio, los cuales ya llevaban su firma estampada. Esto me destrozó completamente, y no estaba dispuesta a terminar mi matrimonio. Así que hice algo de lo cual me avergüenzo tanto. Le comencé a rogar llorando que no me dejara, incluso me arrodillé para suplicarle que nos diera una oportunidad más. Me aferré a sus piernas para que no se vaya. Él se molestó y me comenzó a gritar, irritado,
que lo soltara porque él ya estaba decidido a separarse de mí. Me gritaba que yo ya no le parecía atractiva, que simplemente dejó de amarme porque ya no soy aquella Ana de la que se enamoró, que no estaba listo para ser padre, incluso me dijo que fue un error tener un hijo conmigo. Y cuando dijo esto último lo solté. Era como si esas crueles palabras apagaran, mágicamente, el amor que sentía por él. En cuanto solté sus piernas, él se fue rápido de la casa. Ese día lloré como nunca. Experimenté una mezcla de sentimientos, entre dolor y rabia porque me dejó embarazada. Porque cobardemente me pidió el divorcio y simplemente se fue. Al final me quedé dormida en el mueble de la sala. Al despertarme vi nuevamente los papeles del divorcio, y las lágrimas nuevamente comenzaban a brotar. Al día siguiente fui al trabajo solo por obligación y realizaba mis actividades por inercia. En la noche mis papás me visitaron y les conté que mi esposo y yo nos divorciaríamos, no entré en detalles, pero ellos estaban preocupados por mí. Mi papá se ofreció a hablar con mi esposo, pero yo le pedí que no lo haga. Yo solo quería seguir adelante sin obligar a mi esposo a que se quede a mi lado. Ese día mi mamá se quedó en mi casa, dijo que estaría a mi lado para apoyarme. Yo realmente se lo agradecí, aunque lo único que yo quería era estar sola. Quería llorar y llorar. Realmente fueron los días más horribles de mi vida. Poco después nació mi hija. Y en cuanto la tuve en mis brazos supe que debía olvidar mi triste pasado y seguir adelante. Por ella. Por nosotras. Ella me salvó, mi pequeña hija se convirtió en todo mi mundo. Decidí ir a terapia psicológica para superar todo mi dolor. Y luego de mucho esfuerzo, me recuperé satisfactoriamente. Acudir a terapia me ayudó muchísimo, y mi vínculo con mi hija se fortaleció grandemente. También el divorcio concluyó satisfactoriamente. Yo me quedé con la custodia total de mi hija, y el juez dictó que mi exesposo tendría que pagar la pensión alimenticia de mi hija, a pesar de que él renunció a sus derechos parentales. Pasaron los años, y me enteré, por algunos amigos, que el padre de mi hija estaba viajando a otro estado. Honestamente no mantuve comunicación con él. No bloqueé su número, pero sí lo eliminé de todas mis redes sociales. Además, a pesar de que el juez dictaminó que él pagara pensión alimenticia, no se lo exigí. Los años pasaron y yo continué escalando en mi trabajo. Tiempo después logré establecerme en mi actual puesto, en el cual gano lo suficiente para ahorrar y vivir bien. Con mi hija viajamos a Disneyland, tomamos muchas fotos, algunas de las cuales subí a mi Facebook. Debo aclarar que mi Facebook está en privado y soy muy selectiva con mis amistades en esa red social, así que no sé cómo mi exesposo se enteró de que realizamos este viaje. Él me contactó para preguntarme cómo estaba mi hija, en un principio pensé que ese era el único motivo de su llamada. Sin embargo, poco después me dijo que él nos extrañaba, que quería que yo le dé una oportunidad para corregir sus errores del pasado. Me dijo que ahora estaba listo para hacerse cargo de nuestra hija. Claro, como si algo así podría ser verdad. Su actitud me indignó bastante, y antes de que él continúe hablando le interrumpí. Le dije que no estaba interesada en tener una relación romántica y mucho menos en volver con él. También le dije que si él estaba realmente interesado en estar presente en la vida de su hija lo podría hacer, pero debía ser un padre comprometido y responsable, que no la abandone en tiempos difíciles, y nuevamente le recalqué que mi hija sería el único motivo por el cual nosotros mantendríamos una comunicación cordial. Entonces él dijo algo que me indignó aún más, me dijo que necesitaba mi ayuda porque estaba en problemas financieros. Dijo que estaba bien si yo no quería regresar con él, pero que le ayude con dinero. Me reveló que había visto las fotos en Disneyland y que por esa razón sabía que tenía dinero. Incluso prometió que si le daba dinero ahora, él no volvería a contactarme. Realmente no podía creer el grado de descaro al cual él podía llegar, así que le exigí que no se volviera a comunicar con nosotras y le corté la llamada. Honestamente estaba aliviada de que mi hija no se encontrara en la casa, porque hubiera sido una decepción que ella escuchara esta conversación. Mi exesposo solo se había comunicado por dinero, realmente no le importaba nuestra hija. Creí que no volvería a saber de él, pero días después escuché que alguien tocaba la puerta de mi casa. Cuando fui a ver, era él. No lo dejé pasar y le exigí que se vaya. Él me pidió que lo escuche primero. Y nuevamente me dijo que estaba arrepentido y que deseaba volver conmigo y con mi hija. Incluso se atrevió a arrodillarse frente a mí para pedir perdón.
En este punto estaba ya muy enojada, le cerré la puerta en la cara y le pedí que se largara o llamaría a la policía. Luego de unos minutos, él se fue. El hecho de que mi exesposo estuviera en mi ciudad me preocupaba. No sabía de lo que era capaz con tal de obtener dinero. Así que lo primero que hice fue llamar a la maestra de mi hija para pedirle que si ve algún hombre extraño rondando la escuela, que me llamara inmediatamente, y gracias a Dios que lo hice. El lunes siguiente la maestra de mi hija me llamó para avisarme que un hombre estaba preguntando por mi hija. Me asusté e inmediatamente pedí permiso en el trabajo y fui hasta la escuela de mi hija. Cuando llegué encontré a mi exesposo tratando de ingresar a la escuela. Lo enfrenté pidiéndole que no moleste a mi hija, que, si él quería hablar con ella, lo haría, pero bajo supervisión, o de lo contrario llamaría a la policía. Él me vio con desprecio y se fue sin discutir. Esto me puso intranquila, sin embargo, traté de olvidarme de este incidente, ingenuamente creí que él no volvería a contactarnos. Pero, pasados unos días, en la escuela de mi hija, los niños salieron de excursión al zoológico. Para ese día la maestra y 2 auxiliares acompañaron a los niños. Esto era algo normal, puesto que ya en otras excursiones se hizo lo mismo y nunca pasó ningún incidente. Sin embargo, ese día recibí la llamada de la maestra. Ella se escuchaba alterada, me pidió que fuera lo más pronto posible hasta el zoológico porque mi hija había desaparecido. No terminé de escuchar y fui rápido. Cuando llegué la maestra me estaba esperando en la oficina administrativa del zoológico. Mientras revisaban las cámaras de seguridad, llamamos a la policía para que nos ayuden a localizar a mi hija. Yo estaba desesperada, así que no esperé más, y salí a buscarla por todo el lugar. Mis papás se unieron a mí unos minutos después. Yo simplemente no podía dejar de llorar. Necesitaba saber que mi hija estaba bien. Nunca en mi vida había sentido tanto terror, mis papás trataban de consolarme, pero yo solo quería encontrar a mi hija y abrazarla. Pasaron los minutos, que me parecía una eternidad, y volví a recibir la llamada de la maestra. Me dijo que habían localizado a mi hija. Estaba en el restaurante del zoológico. Fui hasta ahí, mis padres y yo llegamos primero porque estábamos más cerca. Vimos a mi hija junto a su padre. Ella estaba llorando. Cuando la llamé por su nombre ella me miró confundida. Mis peores temores se estaban haciendo realidad. Resulta que mi exesposo le dijo que yo era una mala persona, que quería separarlos a ambos, y que exigía a mi exesposo que nunca se acercara a mi hija, o de lo contrario lo denunciaría a la policía y él terminaría preso. Mi hija estaba realmente confundida, a pesar de tener solo 6 años, ella entendía lo que su padre le acababa de contar. Me dolió ver que ella pensaba que era mi culpa que su papá nunca la visite o que esté cerca de ella. Para colmo de males a los minutos llegó la policía, así que mi hija realmente pensó que yo los había llamado para que se llevaran a su padre a la cárcel. En ese momento me sentí culpable por no hablar antes con ella para explicarle la verdadera situación de su padre, contarle por qué él nunca se apareció en su vida. Los oficiales de la policía, al ver la situación, creyeron que se trataba de una disputa familiar. Sin embargo, les dije que yo tenía la custodia completa de mi hija, y que mi exesposo no tenía permiso de llevársela bajo ninguna circunstancia. Los policías se miraron entre sí, al final tomaron mi declaración, y al ser la primera infracción de mi exesposo, lo dejaron ir solo con una advertencia. Luego me acerqué a mi hija y le expliqué que efectivamente él era su padre, y que nunca la visitó no porque yo se lo haya prohibido, sino porque él estaba en otra ciudad. Y que ahora él decidió regresar porque necesitaba dinero. No quería que mi hija se sienta mal, pero este hombre vino para destruir mi relación con ella, y eso no lo iba a permitir. Así que decidí contarle toda la verdad. Cuando terminé mi hija estaba llorando, pero vi en su mirada comprensión, me dolía verla así, pero ella necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Presenté una orden de restricción en contra de mi exesposo. Mientras esperábamos que el juez revise mi caso, me concedieron una orden de restricción temporal. Mi exesposo no podía acercarse a nosotras. Esto me alivió, pero no sabía de lo que él era capaz. Tenía miedo de que volviera a intentar acercarse a mi hija, y que esta vez se la lleve lejos de mí. Una noche, me desperté asustada al sentir el ruido de una ventana quebrándose. Agarré mi celular y corrí a la habitación de mi hija, cerré la puerta con seguro y desde ahí llamé a la policía. En cuestión de minutos ellos llegaron a mi casa. Inspeccionaron el lugar,
y aunque no hallaron a nadie, sí encontraron una piedra con una nota escrita que decía, «Te estoy observando». Me dio mucho miedo, así que decidí presentar una denuncia, y les dije a los policías que sospechaba de mi exesposo. Ellos aseguraron que investigarían lo sucedido. También decidí poner en venta mi casa y mudarme a un departamento, sentía que sería más seguro vivir ahí. Pero esto no sirvió de nada, porque días después mi exesposo nos encontró. Un día apareció golpeando furioso mi puerta. Me decía que le dé dinero, o de lo contrario nunca nos dejaría en paz. Mi hija estuvo ahí mientras esto sucedía, así que ella pudo ver cómo realmente era su padre. Ella estaba muy asustada. Llamé a la policía y ellos acudieron inmediatamente. Esta vez se llevaron detenido a mi exesposo, no solo porque había infringido la orden de restricción, sino porque ya había puesto una denuncia contra él. Cuando mis padres se enteraron de lo sucedido, me pidieron que mi hija y yo vayamos a vivir a su casa, ahí estaríamos más tranquilas y seguras. Mi hija y yo nos quedamos por un tiempo en casa de mis padres. Mientras tanto decidí presentar una denuncia por acoso, la cual fue admitida. Y al finalizar el juez ordenó a mi exesposo pagar una multa, dinero que no tenía y que tuvo que pedir a sus padres. Ellos me llamaron para confrontarme, me exigieron que me disculpe con ellos por meterlos en este problema. Realmente los padres de mi exesposo no veían quién era el verdadero responsable, así que les colgué la llamada y bloqueé ese número. No sabía qué esperar a continuación. Unos días después recibí la llamada de un amigo que mi exesposo y yo teníamos en común. Me dijo que mi exesposo se fue a otra ciudad, para comenzar desde cero. No supe si esto era cierto. Las semanas siguientes estuve alerta, pero no escuché más sobre mi exesposo. Otro amigo en común me comentó que mi exesposo había encontrado trabajo en otra ciudad, así que comencé a relajarme. Por fin la pesadilla había terminado. Mi hija y yo volvimos a vivir en nuestro departamento, volvimos a disfrutar juntas de las cosas que nos gustaba. No podía arrepentirme de mi pasado, todo lo que viví me llevó hasta donde estoy hoy, pero realmente deseo no volver a vivir algo así nuevamente.